días a todos. Acá estamos, bueno, muy contentos de seguir trabajando después de festejar el Día del Trabajo, trabajando en psicoanálisis, como siempre, con este texto de Freud que es tan elocuente y tan significativo. Hoy van a presentar Duelo y Melancolía. Va a ser una introducción Cristina respecto de las referencias que tiene este texto en psicoanálisis y luego va a puntuar la clase Graciela Berrante. Bueno, que tengamos una linda jornada de trabajo. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí, se escucha, bueno. sí, se escucha. Bueno, muy contenta de retomar Freud, que siempre es un placer, la verdad, que le decía también a Graciela que en determinado momento me hubiese venido bien leer Duelo y Melancolía otra vez, por, digamos, ciertas preguntas que tenía en la clínica, pero bueno, uno tiene que poder leer varias veces muchos textos freudianos. Yo me había propuesto con Graciela hacer una especie de presentación del texto, del escrito, los antecedentes, un poco, y después Graciela va a retomar la parte más teórica de cada uno de los conceptos que va desarrollando Freud acá. Como ven, Duelo y Melancolía, no sé, en algunos, no sé si en el de Ballesteros o en el de Echeverry, pero sí en el texto de Alemán, tiene dos fechas, 1917 y 1914. Lo que pasa es que en 1914 él empezó a pensar sobre este tema de duelo y melancolía, lo presenta en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Recién un año más tarde escribe un borrador de eso que lo lee Abraham, y Abraham le escribe en una carta en ese año, en el 1915, diciendo que él lee ahí una articulación entre la melancolía y la fase oral. Freud le responde a eso, y Freud ya había escrito de alguna manera en el historial del hombre de los lobos alguna referencia a esta fase oral. O sea, la importancia de la fase oral en estos... ahí él no habla de estados melancólicos, sino de estados depresivos. Publica entonces recién 2 años más tarde Duelo y Melancolía. Por eso las fechas de 1917 y 1915. Y me parecía que valía la pena tomar algunos antecedentes, entre ellos 1895. 1895 también es contemporáneo al proyecto para una psicología para neurólogos. O sea, que para ubicarlo, ¿no? Y escribe, yo no sé si los manuscritos estaban referidos siempre a textos que él preparaba y que después se los compartía con Fliss, eso, porque siempre que aparece un manuscrito aparece Fliss, ¿no? Entonces este es un manuscrito que es el G, que es del año 95, no está bien datado, y lo comparte a Fliss, le comparte sus observaciones clínicas sobre esos estados depresivos, melancólicos, pero desde el punto de vista neurológico, no todavía desde un pensamiento, digamos, psíquico. Entonces, en ese manuscrito, muy a grandes rasgos, como pueden ver, es muy interesante, plantea el vínculo entre la melancolía y la anestesia sexual, por una parte, por la falta de sensación voluptuosa, ¿no? Que se refiere al orgasmo, pero la sensación de voluptuosa, esa falta de sensación voluptuosa, melancolía y la abstinencia sexual, y articula también la melancolía con la relaciona con la neurastenia que se produce por masturbación excesiva, la melancolía en relación a una angustia grave, y también la melancolía como una posibilidad hereditaria.
Y el afecto, dice, de este trabajo de duelo por la pérdida, por la añoranza de algo perdido, digamos, el afecto tiene que ver con un duelo. Y y habría una composición, digamos, neurótica de la anorexia, pero en el sentido de la anorexia de la pérdida de la libido, ¿no? Dice la pérdida de apetito, pero no en relación al alimento, sino el apetito sexual. Una sexualidad no desarrollada. La producción sexual somática disminuye en estos pacientes o cesa. Ahí viene la masturbación excesiva, y de esa masturbación excesiva la melancolía neurótica. Por otra vía, si la producción sexual somática no disminuye, sino que se desvía a otros destinos, esto produce angustia y sería la melancolía de angustia. Una forma mixta de angustia y melancolía. Entonces, Freud concluye, más o menos en este manuscrito, diciendo que la melancolía consistía en el duelo por la pérdida del libido y la inhibición psíquica con empobrecimiento pulsional y dolor por ello. Y es interesante, hace un esquema. Tiene esta segunda parte, Sí, que la melancolía consistiría en el duelo por la pérdida del libido. Sí. Y la inhibición psíquica tendría un empobrecimiento pulsional y dolor por ello. Dolor por ello. Ahora, lo interesante es que él hace unos esquemas, para mí, ilegibles, pero uno de los esquemas me hizo recordar al proyecto, donde hay una neurona y el estímulo, digamos, que está inervado hacia. Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo en el contexto 1895. Interesante cómo va desarrollando su teoría. Leí también ahí que consideraciones similares a esto, él lo retoma después, más allá del principio de placer en el 20 y en inhibición, síntoma y angustia. Como que hay que leer desde inhibición, síntoma y angustia y más allá del principio de placer, pensando en esto de 1985 y después de William James. 2 años más tarde, de 1897, deja esta descripción de la melancolía en términos neurológicos y comienza ahí sí a esbozar la idea del complejo de Edipo sin tener el concepto de complejo de Edipo. No es que utiliza la palabra complejo de Edipo, sino que nuevamente le manda unas anotaciones a Fliess, que es el manuscrito N, las anotaciones Fliess, y el concepto de complejo de Edipo lo acuña recién en 1910 sobre un tipo especial o particular de elección de objeto en el hombre. Y en 1908 ya se refiere concretamente, no, antes de eso, en 1910 acuña el concepto de complejo de Edipo, pero en 1908 él habla de unos conflictos nublares, ¿no? Kernkonflikte, diciendo ahí que se trata sobre los conflictos con los padres, y ahí empiezan las teorías sexuales infantiles. Pero el concepto de complejo de Edipo recién en 1910, si no me equivoco. Pero en el 97, cuando le escribe el manuscrito a Fliess, fíjense cómo él lo dice, si bien es un poco, vamos, difuso, pero él le escribe a Fliess lo siguiente, dice: los impulsos hostiles hacia los padres, deseos de estos que mueran, son también un elemento integrante de la neurosis. Y afloran entonces en la conciencia como representaciones obsesivas, como representaciones paranoicas en la paranoia, con intensos delirios
de persecución, de confianza, patológica, y bueno, esto puede seguir influyendo. Cuando se reprimen, aparecen sentimientos de compasión por los padres que enfermaron, los que se murieron, y en el duelo, concomitante a esa pérdida de los seres queridos, aparecen autorreproches más profundos, culpa, autocastigo, y para ir viendo cómo se arma la cuestión de la melancolía, ¿no? Finalmente, a veces identificándose con el enfermo o con el que falleció, e incorporando, digamos, identificándose con esa enfermedad por todos los deseos inconscientes de muerte que había tenido. Esta identificación, dice Freud, se manifiesta en los modos de pensar, y ahí es donde él se propone que, bueno, que esto no es solo de los términos neurológicos, sino también hay que buscar ahí el motivo psíquico. Dice, es una razón suficiente para indagar en el motivo psíquico de estos estados. Sin embargo, no sigue aparentemente mucho con esta idea, salvo hasta duelo y melancolía, ¿no? O sea que recién en duelo y melancolía toma solo por las actas, salvo en un pequeño pasaje, una referencia que tiene la Sociedad Psicoanalítica de Viena, donde se plantean problemas respecto del suicidio. En 1910 hay un debate en la Sociedad Psicoanalítica de Viena sobre el tema, y donde él ahí se diferencia también muy bien la cuestión melancólica del duelo. Como pensar que la melancolía puede llevar al suicidio y diferenciarlo del camino del duelo. Pero bueno, es una mención nada más en 1910. Y acá quería hacer una pequeña aclaración, que cuando nosotros tomamos ¿se acuerdan que tomamos el programa de Mazota? Esta última parte, que ya terminamos pronto, después con Totem y Tabú, en la última parte él trabaja mucho la cuestión de la identificación. O sea, cuando él propone duelo y melancolía es respecto de los temas de la identificación. Y me parece que acá en este texto tenemos mucho para hablar sobre eso. En esa línea, digamos, de duelo y melancolía del 17, es una continuación o una ampliación de introducción al narcisismo, ¿no? Que es del 14. Narcisismo es un término que Lacan, Freud, no acuñó, sino que ya viene del siglo XIX, 1880 y pico, enunciado por Luis. Bueno, no sé cuánto. ¿Sí? ¿Tranquila? Bueno, entonces sigo. Sí. Bueno, está bien. Perdón, no se ve a Cristina ni de cerca, ni de lejos, quiero decir. ¿Es posible enfocarla, aunque sea? Claro, no se te ve, claro. No. Una de las cosas. ¿Quiere que no? Ok. Claro, ahí se ve. Sí. Una de las cosas que quiero comentar, que para mí personalmente es muy importante, la cuestión presencial y no la pantalla. A mí la pantalla me inhibe, ustedes también, por supuesto. Después de tantos años, ¿qué querés que le haga? Cuando entrase a eso. Bueno, decía que era una ampliación de duelo y melancolía de la introducción al narcisismo, donde ahí justamente aparece toda esta instancia crítica, ¿no? en la paranoia, pero ahora también en duelo y melancolía, también en la melancolía.
bueno, esa instancia crítica superyoica, moral, de la que hablamos recién. Bueno, esa instancia crítica, enjuiciadora de la actividad yoica, como resultado, resolución de complejos de en esas pulsiones originarias del deseo de muerte de los padres. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, 1921, estamos hablando ahora, después de Duelo y Melancolía, ahí recién él legará esta cuestión con la temática de la culpa. Y entonces entiendo que por una parte él sigue la línea de la deuda y de la culpa. En términos alemanes ustedes saben que Schuld, para culpa y deuda hay un solo término. Deuda y culpa es el mismo término, si quieren anotar, es SCH U L D. O sea, que es el único término que existe para nombre de eso, o hay algunos sinónimos. No. Es estar schuldig, es estar endeudado, pero puede ser de dinero o también la culpa. Sí. Interesante. O sea, cuando ponen culpa y deuda de los traductores son. Sí, lo que pasa es que me parece que son muy buenas las traducciones de Ballesteros y de Echeverri también, entonces bueno, uno ya lo va diferenciando, me parece que eso tiene que ver con el contexto, ¿no? Entonces, por una parte, me parece que las dos líneas, o por ahí aparece mucho más, porque es un texto que es para interrogar, serían por un lado la cuestión de la deuda y la culpa, y por el otro lado la cuestión de la identificación y de la incorporación, ¿no? Inclusive después con todo se había detenido en una primera idea Freud de la articulación de la melancolía en la fase oral, con esta referencia a Abraham, o la fase oral o canibalística, creo que era, ¿no? Y después la idea que le viene de Tote-Vitabu respecto de la relación de los hijos con el padre de la obra primitiva, en el acto que decía recién de devoración y incorporación, ¿no? Devoración es, en el mismo término de incorporación tenemos ahí la cuestión del cuerpo, me parece que es también muy importante. Y dice Freud, en Tote-Vitabu, dice, ahora, en el acto de devoración, consuma la identificación con el padre. Y en 3 ensayos, 1915, poco antes de Duelo y Melancolía, casi simultáneamente, porque él escribe El Borrador en 1915, describe la fase oral canibalística como paradigma de lo que luego tomará como identificación, luego tomará la identificación un rol importante, determinante o preponderante, o sea, un rol más bien psíquico. Y acá, en Duelo y Melancolía, él va a decir que la identificación es el escalón previo, el escalón previo, lo previo a la elección de objeto. O sea que en primer modo, en el que el yo distingue un objeto. Quiere incorporar ese objeto por vía de la devoración. Bueno, también en El Hombre de los Lobos, la importancia de la fase oral. Y para finalizar y terminando, también en Psicología de las Masas, ¿dónde está el programa de Mazota? No, me parece que esto tenía tanto. No importa. No importa, esto lo tenía acá, no importa.
En psicología de las masas, también la identificación que precede a la adquisición de objetos, diciendo que se comporta como un retoño de la primera fase oral. Y en 1923, ya después también de este texto, de Melancolía en el Yo y el Ello, vuelve sobre este original de la identificación y dice así: no parece ser en el comienzo el resultado o desenlace de una investidura de objetos, sino más bien una identificación directa e inmediata, más temprana, a cualquier investidura de objetos. Y acá en Duelo y Melancolía, una investidura de objetos es reemplazada en la melancolía por una identificación. Entonces estarían estos dos grandes temas de la cuestión de culpa, deuda, la conciencia moral, etcétera, etcétera, la cuestión de la incorporación y la identificación. Y no, lo único que quería decirles es que te aparece, digamos, después de Duelo y Melancolía, que nos toca trabajar ahora, 2 cartas a Fliss, el manuscrito L sobre la arquitectura de la histeria, 3 ensayos y Tótem y Tabú, puntos, pero son siempre en relación al tema de la identificación. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, buen día a todos y mil disculpas porque nos atrasamos con la tecnología que siempre nos desborda de alguna manera. Bueno, yo voy a seguir el texto puntualmente, el texto de Duelo y Melancolía. Lo primero que plantea Freud es que va a tratar de esclarecer la esencia de la melancolía comparándola con el duelo. Ya antes como lo planteó Cristina, ya había relacionado el sueño con las perturbaciones mentales narcisistas. Es decir, aparece la perspectiva de ubicar lo que sería el orden patológico con las condiciones, digo, esto es una idea que me orientó en este sentido el texto, como que estuviera llevando el análisis de lo patológico a su articulación con lo estructural del sujeto. Creo que en el desarrollo de Cristina fue perceptible esto, cómo se iba enlazando, pongamos la cuestión del duelo, la cuestión del dolor y de la pérdida, se iba enlazando con el tema del padre, se iba enlazando con la cuestión de la pérdida. Es algo que me parece muy interesante, no solo para la melancolía, sino para todo el orden de lo que llamamos las estructuras clínicas. De tal modo que uno se podría preguntar, ¿no? Digamos, ¿cuánto se puede situar de determinadas, tal o cual estructura clínica, como un producto de lo estructural? Como ser lo que vamos ahora a trabajar, indudablemente hay algo que está de alguna manera remitiendo al complejo de Edipo y al padre, como el nudo del complejo de Edipo. Cuando me refiero a lo estructural, me refiero justamente a los complejos inconscientes que transmite, como dice Lacan, transmite la familia. La familia, la función de la familia cuando trabaja el tema es transmitir estos complejos inconscientes, en particular el complejo de Edipo. Y como a lo mejor se pudo registrar, no sé si pasó desapercibido, pero el hecho de que Freud planteara formalizar el complejo de Edipo recién en 1910, me parece que nos muestra que, por supuesto, el complejo de Edipo estaba antes de que él lo formalizara. Porque está en el lenguaje, digamos, lo que llamamos estructural, entiendo que es lo que el lenguaje que nos habita, nos hace, digamos, transmite de estas estructuras inconscientes
de generación en generación, ¿no? Bueno, entonces, volviendo bien específicamente al texto, lo primero que va a plantear Freud, justamente, es algo que lleva a interrogar respecto de la melancolía, si la podemos ubicar estrictamente como una estructura clínica, o cuánto tiene que ver con estados, no solo la idea de estructura, sino estados melancólicos, porque, bueno, él parte de la relación, digamos, el análisis meticuloso que va a hacer de la articulación entre esta situación patológica que es la melancolía y el duelo normal. Acá ya tenemos claramente una línea en la que él está trabajando, ¿no? Y que abona, digamos, con cuestiones como que la melancolía presenta muy variadas formas clínicas, si bien él va a ir puntualizando las esenciales, ¿no? Pero que no habría una unidad, sino una multiplicidad de formas, inclusive lo de orden somático, como lo que podemos ubicar al lado de la hipocondría, que ya es todo un tema de por sí, ¿no? De lo que compromete al cuerpo. Y va llevando todo el tiempo, en los primeros párrafos, ¿no? Va llevando todo el tiempo las analogías con el duelo, para discernir qué es de lo que la melancolía tenga de patológico, mientras que en el duelo se nos presenta como normal y sin, digamos, sin entender que haya ahí algo inexplicable. O sea, en el duelo es explicable, es entendible, es consciente, digamos, lo que vemos que ocurre, mientras que la melancolía aparece con esta aura de misterio, se diría, ¿no? Lo que dice luego es que va a relacionar el tema con las identificaciones, lo que bien subrayó Cristina. Particularmente nos va llevando al tema de la identificación primera oral canibalística. Acá lo adelanto un poquito, a lo largo del texto nos vamos a preguntar, me parece, cuánto hay de esta identificación primera como regresión, cuánto hay de la identificación segunda al rasgo. Pero bueno, lo que a Freud le interesa remarcar respecto a la melancolía es esa regresión, que acá de entrada no se entiende tanto a qué se refiere, pero dice, bueno, es una regresión a la identificación narcisista oral canibalística, ¿no? Digo que no se entiende del todo todavía, pero lo que se puede entender a la medida que vamos trabajando, y sobre todo por la experiencia clínica, es que si nosotros vamos a reconocer, sobre todo después cuando Lacan ordenó más precisamente el tema de las identificaciones, esto ahora son comentarios de mi cosecha, digamos. Si ubicamos lacanianamente, se podría decir que esa identificación primera es al vacío del padre como nombre, y Lacan la ubica como la única identificación simbólica, se puede entender en lo que después vemos en lo que dice Freud sobre la melancolía, se puede considerar, diría, que en el procesamiento melancólico se pierde la condición simbólica de esa identificación. Freud lo destaca en términos de que es una regresión al narcisismo, ¿no? Que es esa incorporación del objeto. Esto da para desmenuzar mucho, ¿no? Pero lo dejo enunciado porque me parece que hay algo que es importante respecto a lo que le pasa al melancólico con lo simbólico.
en la experiencia clínica creo que todos hemos podido observar que hay como una posición en la melancolía de no creer más en lo simbólico. Ya no creo en nada. Y por eso produce esa impresión de que tiene una verdad que los demás pobres humanos no lo tenemos, porque seguimos creyendo en lo simbólico. Una pregunta, sí. Si decimos melancolía, entonces, vacilando entre psicosis o estados melancólicos. Claro, bueno, buenísima la intervención de Silvia, porque es una de las grandes preguntas. Claro, está en el orden de la neurosis, está en el orden de la psicosis, yo agregaría el orden de la perversión. Es decir, hay situaciones observacionales, sobre todo quizá transferencialmente, en el trabajo con la melancolía. Bueno, todo esto son comentarios, no es exactamente el texto, ¿no? Pero me parece que vale la pena para ir armando el panorama. Hay situaciones en lo transferencial, con los pacientes que se presentan con estos cuadros de melancolía, donde se experimenta la impresión de un goce de esa queja y del reproche, que por momentos se asemeja a la perversión, porque el analista, o quien esté ahí plantado en ese momento, se encuentra como gozado, diría, por la impotencia que el otro le genera. Usted no va a poder hacer nada conmigo, y esto parece producir una satisfacción. Sí está en el texto de Freud lo de la satisfacción un poco más adelante, ¿no? Bueno, vuelvo a la primera hoja, digo, para situar la cosa, ¿no? Dentro de lo que yo diría de orden estructural está la referencia al duelo, al asesinato del padre, ¿no? Que Freud planteó como mito central del complejo de Edipo, pero que está implícito en la incorporación. La incorporación, la que acá sitúa, supone la incorporación del objeto, una incorporación destructiva. Por eso decía que habría que diferenciarlo de lo que entendemos como la incorporación del vacío, ¿no? Y entonces, podríamos remitir la melancolía en sus formas más neuróticas, más psicóticas o perversas, a la estructura de lo que significa el asesinato del padre en la constitución subjetiva. Digamos, fue ubicada como eje del complejo de Edipo. ¿Podrías repetirlo otra vez? Ay, no sé. Bueno, a ver, podríamos relacionar la melancolía. A ver, eso que pierde el melancólico, ¿cuánto tiene que ver con un duelo irresoluble por el asesinato del padre, que es estructural, es inherente al complejo de Edipo? Es, supongamos, lo que un puber tiene que atravesar para pasar de niño a adulto, ¿no? O sea que es un pasaje necesario para todos. Yo le comentaba a Carlos los otros días que al final de Topología de Tiempo hay un párrafo que yo no recuerdo si es de Lacan o de Didi Bail, si alguien se acuerda, dígamelo, donde dice que portamos todos un super yo melancólico relativo a esto de la muerte del padre. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué no desear la muerte del padre en la rivalidad edípica? Pero el problema es que lo amamos. Ese es el problema. Y lo amamos porque nos castra. Eso, dice Lacan, es como algo así como increíble o difícil de entender, pero amamos, el amor al padre es relativo a que nos separa del incesto, ¿no?
Bueno, sí, eso se entiende. Bueno. Pero la diferencia estaría en lo que decías antes, en la posibilidad de simbolización. Claro, bueno, tal cual. Eso diferencia las claro. estructuras neuróticas. No, eso diferencia las estructuras neuróticas de las estructuras melancólicas. Bueno, acá lo que dice Carlos es que justamente la... Igual, me parece que es una pregunta, ¿no? Porque lo que hay que definir es la melancolización de las estructuras, cómo se da en relación a esa diferencia con las estructuras melancólicas. Por la cuestión de la ambivalencia. Sí, sí, Y del ideal, ¿no? De los Bueno, estados pero eso se da melancólicos. con diferencia en cada estructura No neurótica. sé si los escuchan, ¿eh? Yo voy a ver. Me parece que no se escuchaban las intervenciones, ¿no? No, sí, es. No, es con lo simbólico. Sí, digamos, lo último que les comento, que se estaba comentando acá, es la importancia justamente de si el asesinato del padre toma lugar en lo simbólico. Bueno, del lado de la psicosis va y se mata al padre, es así. Bueno, bien. Ahora a continuación, Freud va a situar unos párrafos acerca de qué entiende como duelo y qué entiende como melancolía. Duelo como la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente. Libertad, un ideal. Al duelo no lo consideramos patológico y confiamos que al cabo de un tiempo desaparecerá por sí solo. Nos parece natural y explicable. Como siempre, tiene una precisión enorme, Freud, con las características que definen lo que entendemos por el duelo normal. Bueno, en cambio, la melancolía presenta otras características. Un estado de ánimo profundamente doloroso, la cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, inhibición de todas las funciones, disminución del amor propio, y cómo todo esto se traduce en reproches y acusaciones, hasta inclusive llegar a una, dice, delirante espera de castigo. Si comparamos estas características con las del duelo, algunas se superponen, digamos, o son las mismas, pero hay una que no es compartible, o sea, que es lo que presenta la melancolía como perturbación del amor propio. Hay una restricción del yo y una, como es bien notable, una autocrítica, o sea, una crítica dirigida al yo particularmente cruel. Bueno, el punto siguiente a estas consideraciones es la consideración de Freud de que hay un trabajo que se realiza en el duelo, cosa que no se realiza en la melancolía. Digamos, me parece que lo que uno encuentra en la clínica justamente es que mientras dura, porque también acá hay una cuestión con el tiempo, mientras el paciente está tomado por la melancolía, esto se presenta como algo cristalizado, como inamovible, justamente forma parte de eso de, ¿usted qué puede hacer para curarme? ¿No? Seguramente nada. Mientras que el duelo es un proceso donde hay un trabajo, una labor. Dice una labor. Y la detalla de esta manera. Dice, el examen de la realidad ha mostrado que el objeto amado no existe ya.
o sea, el juicio de realidad, ¿no? Considerando si tenemos recuerdo de juicio de atribución y juicio de existencia, el juicio de existencia dice que eso que tenemos en la memoria no existe más en la percepción, o sea, no existe fuera de la memoria, ¿no? Y que esto implicaría una demanda para el sujeto de que la libido abandone todas las ligaduras con ese objeto que ya no está. Y ahí se encuentra, se presenta la oposición del sujeto a efectuar este desprendimiento. ¿Por qué? Porque, dice Freud, ¿no? La libido, hay una oposición en el hombre a no abandonar ninguna de las posiciones de su libido, aunque ya haya ocurrido una sustitución del objeto. Cada observación me parece que es una perla. Cada observación acerca de cómo funciona, se podría decir, todo el orden de la estructura psíquica, justamente, ¿no? El hombre no abandona ninguna de las posiciones de su libido. Incluso puede surgir una psicosis alucinatoria. Bueno, acá me parece que se podría decir que esto está siempre. O sea, que hay un tiempo del duelo en que, me parece, ¿no? Que como continúa la existencia psíquica del objeto, esto sí lo está diciendo Freud acá, dice, la existencia psíquica persiste mientras la libido la retiene su lazo con el objeto que no está. Entonces, me parece que sí, que hay un tiempo donde se escucha, cuando llega la persona que ya no está, se escucha, en muchas situaciones, ¿no? El ruido me pareció que abría la puerta, que lo vi por la calle, tal cual. O sea que hay un orden de psicosis alucinatoria, digamos, normal. Otra esperable. Porque continúa la existencia psíquica del objeto. Graciela, son las 10. Bueno, sí. 6 hojas. Parece que interrogamos acá. Y claro, para conversar. Me parece, ¿no? Sí. Bueno, termina nada más que esto del trabajo de duelo. Dice, cada recuerdo y esperanza es un punto de enlace libidinal con el objeto perdido, donde debe efectuarse esta labor de sustracción de la libido, que pasaría, digamos, retornaría al yo, ¿no? Y Freud se pregunta, ¿por qué es tan doloroso este proceso? No le parece natural, ¿no? ¿Por qué nos parece tan natural y lógico que sea doloroso, tan doloroso? ¿Cómo entenderlo en términos de economía? Bueno, y acá empieza a introducir la cuestión de la economía relativa, tanto al duelo como a la melancolía. O sea, después a lo largo del texto va a seguir interrogando este aspecto en su análisis del asunto, así como la tópica de cómo ocurren estos procesos, digamos, la tópica relativa al duelo y la relativa a la melancolía. Con la tópica, recuerdo que se está refiriendo a qué ocurre en el orden inconsciente, qué ocurre en el orden preconsciente y consciente, tanto en el duelo como en la melancolía. Pero bueno, esto lo va a desarrollar. Yo creo que trabajé una hoja y media. Así que exacto, una hoja y media que me confirma. Así que bueno, vamos después a seguir con el artículo el mes que viene, desde ya, y ahora podemos conversar, en fin, eso que nos gusta hacer.
¿Puedo hacer una pregunta? Yo había levantado también cuando quise. Está Luz. Está Luz, Carlos. Bueno, espera, Y el Parral, que no lo conocen. También. ¿No se escucha? A ver, ¿podés hablar, Luz? Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, sí, bueno, muy bueno, todas las puntuaciones, cómo fueron recorriendo y articulando lo importante que es este artículo, y pensé cómo nos orienta en la dirección de la cura. ¿Escuchan? Esperá un toquecito que vamos a... Quiero que digan la compu de Graciela. Sí, acá. Yo no sé cómo. A ver. Pero tiene un CBU ahí. CBU, no, A ver. A ver. Dice algo, Luz. no, porque La otra ficha, ¿viste la plana? A ver, pero en la mano la ¿Acá? a ver, ahora Luz. A ver. ¿Escuchan? Sí, a ver. Sí, espera, ¿Sí? Yo las escucho perfectamente. No. Sí, para nosotros, como tenemos la ventana, sale la casa. Si vas a un avión o algo, dejamos de escuchar. No, pero nosotros no, porque no se escucha desde el parlante, se escucha desde la compu. Sí, pero no se entiende. la Maritela había conectado muy bien. A ver acá. Lo que pasa es que puede ser que Hay algo de la configuración. hay que autorizarla. Claro. Bueno. Como estaba antes, se escuchaba bien. No, Bueno, yo lo repito. Bueno, dale. A ver, Luz. bueno, a ver si ya me acuerdo lo que iba a decir o no. Bueno, no, estaba pensando que esto es tan importante en la dirección de la cura, cómo nos convoca volver a meternos en los textos de Freud y la articulación con Lacan, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Pero pensaba que volviendo, por ejemplo, al texto de la identificación en Psicología de las Masas, que ahí nos dice Freud que es como la manifestación más temprana de un lazo afectivo a otra persona, y hablábamos de la identificación al padre, y vos, Graciela, hablabas al vacío del padre como nombre, pero pensaba también en esta cuestión de que la incorporación, ¿no? La incorporación no es sin extrusión, o sea, se incorpora y se extruye, ¿no? En Tótem Tabú se incorpora la potencia del padre y se avanza por extrusión de goce. Y cómo pensar en la escucha, en la clínica, que es tan difícil, la cuestión melancólica, estados melancólicos, cuando no es como acá está trabajando Freud por la muerte de alguien, sino estado melancólico. ¿Cómo diferenciar en este proceso la identificación como, por un lado está como proceso, como un elemento de la estructura, ¿no? En la formación del yo, y es ahí donde no hablamos de la identificación secundaria, sino como proceso de formación del yo, y cuando hay cómo está anudada la estructura, y qué difícil se nos hace en esto de que usted no me puede ayudar, que vienen estas escuchas de que fueron a no sé cuántos analistas y siempre lo mismo, y que nada funciona, y esta cosa de impotencia, ¿no? Y cómo esta incorporación como tóxica que va y viene en relación al nombre del padre y cómo se inscribe, ¿no? No quiero prolongarme mucho, pero todos estos temas son los que me parece que en la dirección de la cura nos tienen que orientar y seguir interrogándonos cómo se anuda la estructura acá, ¿no? En relación a esto. Bueno. Sí, hago yo la pregunta, no sé si ¿se escucha? Sí. Cuando vos decías, Graciela, yo me quedé como, no tiene cura, no se cura, la melancolía no se cura.
Y me quedé como, ¡wow! Yo dije. Sí. Algo así. El paciente dice. Que no tiene cura, dice el paciente, que viene con vacío frente al mundo. Yo me impactó. Y pensaba en lo que... Perdón, hablen de a uno porque es terrible el sonido, ¿sí? No soy joven, o sea. Y lo que decíamos del lugar de la nariz, ¿no? Y de las intervenciones en los 3 registros, que cuando vos decías que hay como un vacío simbólico, ¿no? Algo así, Sí. no lo puedo repetir textual, pero algo así. Entonces pensaba en las intervenciones de los otros registros, que quizás tengan más efecto que del simbólico, porque del simbólico rebotan. Es esta cosa, al menos, lo pensaba desde lo corporal, ¿no? Cuando uno está con un paciente así, que al menos a mí me pasa que como una cosa aplastante, como de renar en dulce de leche. Y... No dulce de leche. No, sí, y pensaba que quizás por esto de la cura, porque no sé por qué me sonó tanto. Quizás no se puede curar, pero sí se le puede aliviar el sufrimiento, de alguna manera. Bueno, Carlos. Sí, Carlos estaba Argentina. Sí. Te digo, pues, es un poco lo que decía Ingrid, ¿no? Yo estaba pensando en relación a lo que también, del vacío simbólico, ¿no? Y la diferencia entre la melancolización de las otras estructuras, las neuróticas, y la melancolía como la estructura, ¿no? La melancólica. Porque a mí me da la misma sensación que al no haber la posibilidad de la gestión simbólica, como las estructuras, es más, me parece ahí, yo no recuerdo bien, pero que en relación a las estructuras neuróticas, como se puede gestionar en relación al deseo, ahí aparece la cobardía moral. En relación a la estructura, a la estructura melancólica, ahí lo que se constituye es un pedazo de imagen narcisista, digamos. Que cuando esa imagen narcisista no encaja, digamos, o se pincha, digamos, ahí no hay recurso. Y entonces ahí aparece esto, bueno, hasta la flagelacto, digamos. Entonces, por eso las sensaciones, y esto es, bueno, es el 1 a 1, ¿no? Es decir, pero qué posibilidad de cura y de esto, ¿no? Por eso un poco, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo con todo lo que se dijo, desde que comenzó a hablar Luz en adelante, ¿no? Acerca de la clínica de la melancolía, que es algo que me parece que lo que más nos interroga y lo más interesante en este sentido. Bueno, sí, yo no dije que no se cura, pero digamos, el paciente lo dice, que uno no lo va a poder curar, y tiene razón, porque como efectivamente me parece que como lo simbólico está rechazado, no habría una intervención posible por ese lado. Estoy de acuerdo con lo que plantea Ingrid. Me parece que tendría que ser algún otro tipo de intervención. Para que la charlemos, ¿no? Pero hay algo que quería agregar, que lo que plantea Freud hacia el final parece como develar una novela de misterio, pero viene al caso, que es que si se va es porque se va sola la melancolía, como el duelo, pero no porque haya habido un proceso. Él va a decir al final que si termina todo el desarrollo melancólico es porque
cabe suponer que la cólera criminal, asesina contra el objeto que lo ha perjudicado, ofendido, abandonado, se extingue, se gastó el goce sádico de liquidar emocionalmente, digamos, al objeto que lo ha hecho sufrir. Y ahí cesa. Pero bueno, en este sentido, me parece que uno puede interrogarse esto. ¿Se puede hacer algo en tanto hay un aferramiento tan intrínseco a experimentar ese padecimiento? O sea, el paciente está aferrado a vivir eso, aunque se queje. Sí. Quiere eso. Quiere eso, claro. Quiere ese dolor. La verdad que Yo he llegado a escuchar que estaba enamorado de ese estado. Enamorado de ese estado, sí. Celia, Betina y Cristina. Sumamente clínico, realmente. Y la pregunta por la cuestión de la identificación que introdujo Cristina también. Pero yo quería como subrayar algunas cuestiones que son preguntas para mí en la clínica, ¿no? Una es esta ubicuidad que tiene la cuestión de la melancolía. Quiero decir, es difícil ubicarla en alguna estructura clínica. Es más, hablamos de estados melancólicos, un término que no se usa para la neurosis, ni para los síntomas, ni para la psicosis, ¿no? Lo cual ya abre una pregunta o lo pone, no la podemos poner en serie con las otras estructuras clínicas. Tiene un lugar, por eso digo ubicuo, que es muy difícil, y eso por un lado, que nos trae, digamos, cierta dificultad, y quería traer la cuestión, esto que, bueno, que vos subrayabas, Graciela, y que Freud trae, de que lo característico, la diferencia del duelo, es esta cuestión de la autopunición, la autodegradación, ¿no? Porque las otras dimensiones del dolor, del retiro de la libido del mundo, eso coexiste con el duelo. Sin embargo, esto del autorreproche, de la autodenigración, de esta expectativa de castigo, eso Freud dice es específico y lo vemos en la clínica de un modo lacerante, digamos, ¿no? Esta cosa, bueno, de esa identificación al objeto y digamos, la destrucción dirigida en esa identificación al objeto. Ese punto, que me parece que es tan característico y tan difícil de mover, la emparenta, esta es una pregunta, a la dimensión superyoica, mucho, ¿no? En ese sentido, y ahí está la pregunta, yo abro la pregunta en relación a lo que Graciela decía que estaba, digamos, el rechazo a lo simbólico. Yo más me pregunto cómo se anuda en la melancolía lo simbólico con los otros registros, ¿no? Porque en la dimensión del super yo no puede decir que está totalmente fuera de lo simbólico, es digamos, un producto. Sin embargo, tiene esa dimensión, no sé qué nombre ponerle, ¿no? Digamos, que digamos... El rechazo está más cerca de la psicosis. Ah, sí, claro, por eso por eso lo emparento con la pregunta con el super yo, ¿no? Un super yo, esto además en la clínica, estoy pensando particularmente en mi clínica y algún caso particular, donde esto que Graciela decía, que es como hay un aferramiento a ese dolor, a esa autodestrucción, a eso de que no sirvo para nada, ¿no? Un aferramiento que la pregunta también es
cómo funciona allí la cuestión del padre y la cuestión en relación a la... Esto es solo una pregunta, ¿no? Al incesto, porque pareciera que cualquier logro o cualquier avance tuviera una dimensión incestuosa. Este es un gran interrogante. Bueno, dejo ahí. Bettina, Cristina, Marta y Estela. Bueno, nada, sumamente interesante, sobre todo el valor clínico que tiene todo esto, ¿no? Y pensaba en un texto todo el tiempo que las escuchaba, que es Dostoyevski y el parricidio, que creo que es fundamental para poder pensar lo que estamos trabajando, que no me acuerdo si es del 20 y pico, del 27, ¿sí? Pero donde ahí lo que Freud ubica es justamente la dificultad de tramitar simbólicamente todo esto, ¿no? Y cómo queda tomado en un acto real con estos ataques de epilepsia que Dostoyevski tenía cuando era chico y que cada noche sentía que se podía morir y dejaba una nota que decía, bueno, como no me entierren, fíjense si estoy claro, ¿no? Como la dificultad de tramitar simbólicamente algo, ¿no? Y que quede eso tomado en lo real. Y después se me armó una pregunta que no sé muy bien ni cómo formularla, pero cuando vos planteabas esto de la pérdida del valor de lo simbólico, ¿no? Y pensando el tema de la identificación, cómo hay algo de la identificación en relación al objeto, ¿no? Donde se juega en relación al objeto, pero como si se perdiera la eficacia simbólica del acto, ¿no? Se me ocurrió como pensar esta diferencia, que hay, ¿no? Una identificación al objeto asesinado y una pérdida de eficacia del acto del asesinato. Cristina. Bueno, a medida que pasan las preguntas, surgen otras y... no, esto último, Bettina, me parece sumamente interesante porque, digamos, hay pacientes que es tan difícil realmente, pero que uno no podría ubicarlo en una psicosis, digamos, porque en ese sentido me parece que hay un campo simbólico que uno intenta, digamos, construir ahí en relación a la pérdida o algo que ha pasado en la vida de ese sujeto, pero que una y otra vez escapa y vuelve otra vez a ese objeto, o a esa escena, o a esa situación. Entonces, no diría que hay un vacío de lo simbólico, sino quizás ahora la pregunta tuya, Bettina, digamos, del acto del asesinato, digamos, eso que no se termina de simbolizar de alguna manera, pero que el objeto está enmarcado. Y quizás hay simbólico respecto del objeto, pero no del asesinato, de la intención de asesinato de ese objeto. Bueno, las otras preguntas, mientras tanto, se fueron más o menos abriendo, pero al principio de todo, Graciela decía, y siempre es una pregunta para mí, el complejo de Edipo existía antes de 1910, aunque estuviera en el lenguaje. Yo lo digo siempre con respecto a la existencia de Dios, ¿no? Dios existe porque está en el lenguaje, pero el complejo de Edipo no estaba en el lenguaje aún, estaba en la tragedia, pero no como, sí, claro, estaba Edipo, como Edipo, sí, en Sófocles, pero como complejo de Edipo está recién a partir de 1910 con Freud. Entonces a mí siempre eso me hace una pregunta, ¿no? Si eso estaba antes o no. Bueno, nada. No, está bien. No, en relación a esto que se me ocurre preguntar. ¿Cuál? No, digo que en relación a esto que dice Cristina, digo, bueno, por ahí no estaba, pero quizás sí se transmitía. Había efectos, pero nadie que lo leía. Nadie que lo leía. Claro, pero a partir de que se lee, complejos. A partir de que se lee, se está. Como la lectura italiana sobre, claro, ya no es. Bueno, Marta.
Gracias. Y bueno, yo continuando un poco lo que dijo Cristina, ¿no? Que yo diría que en Freud está desde 1895 la intención de ir centralizando el complejo de Edipo como el pivote sobre el que se apoya la teoría. En 1895 en el manuscrito G y en 1897 en el manuscrito N, que es donde empieza a hablar de los impulsos hostiles hacia los padres. Y que me parece que ese es el nudo de lo que él se está preguntando respecto del destino que tienen estos impulsos hostiles, que en la neurosis obsesiva, dice, van a ser representaciones conscientes, en la paranoia, como en la psicosis, como luego va a denominar los cuadros severos, va a parar al delirio, sobre todo en la paranoia misma, donde él habla de la megalomanía, el engrandecimiento yoico, es deudor de este movimiento, de este desprendimiento libidinal del mundo real. Él pone mucho énfasis en muchos momentos sobre la frustración. ¿Qué pasa con la frustración de la satisfacción de la libido? Entonces, bueno, manda para atrás, ¿no? Como siempre, el trabajo es regrediente. Y una de las posibilidades, entonces, es lo que digo de la neurosis obsesiva o de la paranoia, pero finalmente la pregunta que nos atañe hoy, que es la melancolía, el autorreproche. Y él se pregunta mucho por este autorreproche, de qué se trata, metapsicológicamente, qué es lo que pasa en el aparato psíquico. Bueno, entonces esta cuestión que estuvieron todos aludiendo, que es la división del yo. Digo, lo que Celia decía recién, como esta preeminencia del super yo, esta parte del yo que critica a sí mismo. Digo, el comienzo de esta instancia que va a tener tanta trascendencia, ¿no?, para la teoría. Bueno, es ese super yo particularmente cruel que ataca a otra parte del yo, previa identificación del yo al objeto, ese objeto elegido primariamente como narcisístico, digamos, todas esas condiciones va poniendo Freud para ese recorrido. Bueno, nada, un aporte que para mí clarifica un poco. Gracias. Sí. Sí. Mirar Celeste. No sé para dónde mirar. Modo computadoras, personas acá, están ustedes, bueno, así como podemos. Justo, Marta, nombraste el tema del odio a los padres, que por ahí se hablaba o mencionaba Freud antes del complejo de Edipo. Y entonces este problema del melancólico, de la posición de la melancolía en sí, que vamos a ir pensando, y que Graciela decía, hay algo perverso, como si le dijera al analista, no me va a curar, usted hable, diga, qué sé yo, pero la verdad es que yo de acá no me muevo. Es un punto tan difícil porque incluso que nos parecía que el paciente era un neurótico, y llega ese momento, a veces a raíz de la pérdida de un ser muy cercano, querido, y hay como una transformación de esa persona que creíamos neurótico, bueno, se pone de este lado, o ya era melancólico. Y a mí me sale a decir que el sujeto se pone malo. Por eso digo lo de la referencia a lo perverso. Y el odio, justamente el odio al padre. Y me recordé un paciente, un niño, que bueno, después siguió en su análisis algunos años,
estaba muy enojado con el padre, muy enojado, y surgió el odio concretamente. Entonces, hablábamos, él hablaba, jugaba, y bueno, ¿hasta cuándo surgió, no sé si de mí, de él o del entre dos, hasta cuándo este odio? Y el niño contestó, hasta que se gaste. Había leído así. Bueno, era esto, una referencia. Sí, bueno, yo me quedé un poco con esto, de esta posición tan, tan fuerte, tan, digamos, de no me quiero curar, nada me gusta, nada me sirve, ¿no? Esta cuestión de desaferramiento de todo libido, de todo objeto, salvo en la parte de la propia autocrítica, ¿no? Como que eso es lo tan difícil de mover, que bueno, decíamos, qué recursos simbólicos hay, que no los hay, pero que me parece que también esa persona, bueno, y me parece que también en los duelos también se da un poco esto, que la autoestima decae mucho, no solamente, ¿no? Pues Freud lo pone muy dividido, pero en la clínica lo vemos, cuando se cae todo, se cae la autoestima, se llama autoestima en términos vulgares también, pero bueno, como hay una creencia tan firme en que no soy nada, no valgo nada, el mundo no vale nada, no, como que me parece, esas creencias tan firmes, que son simbólicas también porque están anuladas de alguna manera en palabras, no están totalmente desabonadas de los simbólicos. Bueno, me parece que bueno, esa fijeza, ¿no? Me llamaba la atención también como algo tan fijo, tan inamovible, nada, es un comentario de eso. Rápido, ¿hay un padecimiento del superyo o hay un aferramiento al superyo? Porque es lo único que hay. A mí me suena que no es que realmente parezca, sino que casi se convierte en superyo. Hay una mimetización, hay una identificación, pero digamos, es el superyo en ese momento. Estamos sobre la hora. ¿Quieres decir algo? Sí. No, pues en realidad dijeron tantas cosas interesantísimas que no podría agregar más la hora sobre la hora, además. Pero alguna cosita, no justamente en relación al superyo, ¿no? Porque me parece que como decía Celia, el superyo, digamos, tiene una conformación relativa a lo simbólico, porque bueno, es una construcción de lo simbólico respecto a la pulsión, ¿no? Para el dominio de la pulsión, se diría. Pero creo que se podría diferenciar lo que en el superyo hay de ley, de intelección del incesto, digamos, que sería lo inherente a lo simbólico real, quizá, y lo que hay de imaginario, que como relleno imaginario. Lacan dice, cuando se produce este orden, digamos, de sometimiento extremadamente gozoso del superyo, tiene que ver con que el superyo es específicamente en ese momento el relleno imaginario en el lugar de la ley, en vez de la ley. El imperativo de goce no es un imperativo de la ley de prohibición del incesto. Por supuesto que está pegado, ¿no? Porque la cuestión de la voz del superyo, porque eso también me interesa. Y bueno, claro, sí, es un mundo. Sí. Es un mundo. Eso que vuelve. Y creo que lo real de la voz hace a la eficacia de lo simbólico, por decirlo algo mal y pronto. Pero me parece que tenemos tanto para discernir acá, ¿no? Bueno, entonces seguimos la próxima. Les agradezco mucho la presencia, la intervención y la paciencia por lo tecnológico. Cariños a todos.